Hay un arma que México tiene en sus manos desde hace más de 30 años y que durante demasiado tiempo no usó con toda la fuerza que tiene. Un arma que no dispara balas ni genera titulares de guerra, sino algo más duradero y más poderoso en el mundo real de las relaciones económicas entre naciones. Un arma que está escrita en centenares de páginas de texto legal denso que pocos leen, pero que cuando se activa correctamente puede detener en seco las medidas más agresivas de la economía más grande del planeta. Se llama TIMEC. Y Claudia Sheinbaum acaba de activarlo. Lo que está pasando en este momento en los corredores diplomáticos y jurídicos entre México y Estados Unidos no está en los titulares de la manera que debería estar, porque es un proceso técnico que no genera imágenes espectaculares ni frases de 30 segundos para los noticieros. Pero sus consecuencias, si México lo está ejecutando con la precisión que la situación requiere, van a sentirse en la relación bilateral de una manera que ningún discurso presidencial por sí solo podría producir. Porque una cosa es que un presidente o una presidenta diga en una conferencia de prensa que los aranceles de Trump son injustos e ilegales dentro del marco del TEMEC. Eso es retórica, por más correcta que sea. Otra cosa completamente diferente es activar los mecanismos formales que el propio tratado establece para resolver exactamente ese tipo de disputas. Eso ya no es retórica. Es acción legal con consecuencias reales que obligan a respuestas dentro de plazos definidos, que crean expedientes, que generan precedentes y que en el mejor de los casos pueden producir resoluciones que ningún tuit de Trump ni ninguna declaración del secretario de Comercio puede simplemente ignorar. Eso es lo que Sheinbaum está haciendo. Y en los próximos minutos vamos a entender exactamente qué significa, cómo funciona, qué puede producir y por qué esta jugada es más importante para el futuro económico de México que cualquier declaración diplomática de las últimas semanas. Quédate, porque hay una parte de esta historia que cambia completamente la lectura de la relación entre México y Estados Unidos en este momento, y que muy pocos análisis están contando con suficiente profundidad. Empecemos desde el fundamento, porque sin entender qué es el TEMEC y cómo funciona en realidad, no se puede apreciar la magnitud de lo que México está haciendo al activarlo. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 2020 como sucesor del TECAN, no es simplemente un acuerdo para eliminar aranceles entre los tres países. Es una constitución económica de América del Norte. Es un conjunto de reglas negociadas durante años que define con un nivel de detalle extraordinario cómo deben relacionarse las economías de los tres países en prácticamente todos los sectores imaginables. Comercio de bienes, servicios, inversión, propiedad intelectual, trabajo, medio ambiente, energía. Y los mecanismos para resolver los conflictos que inevitablemente surgen cuando tres economías de distintos tamaños y distintos intereses están profundamente integradas. Esos mecanismos de resolución de disputas son la parte del TEMEC que más importa entender en este momento, porque son exactamente lo que México está usando. El capítulo 20 del TEMEC establece el procedimiento para disputas entre gobiernos sobre la interpretación o la aplicación del tratado. El capítulo 11 establece mecanismos específicos para disputas sobre derechos antidumping y compensatorios. Hay paneles de arbitraje binacionales, hay procedimientos de consulta obligatoria, hay plazos definidos que los gobiernos tienen que cumplir so pena de que el proceso avance sin ellos. Cuando México activa formalmente uno de esos mecanismos, no está haciendo una declaración política. Está iniciando un proceso jurídico internacional que tiene sus propias reglas, sus propios tiempos y sus propias consecuencias, independientemente de quién esté en la Casa Blanca o de qué tuit haya publicado ese día. Eso es lo que hace que la activación del TEMEC como respuesta a los aranceles de Trump sea cualitativamente diferente a cualquier otra forma de respuesta que México podría dar. Es sacarle la pelota del patio político donde Trump juega mejor y llevarla al patio jurídico donde las reglas son las reglas, independientemente del tamaño de tu economía o de la contundencia de tus declaraciones. Y ahí México no está solo. Ahí México tiene algo que Trump, con toda su retórica, no puede quitarle fácilmente. Tiene el texto del tratado que el propio gobierno de Estados Unidos firmó y ratificó. Tiene los compromisos legales que Washington asumió cuando negoció el TEMEC en el primer mandato de Trump, y que su propio equipo presentó como una victoria. Tiene el argumento de que si Estados Unidos viola las reglas del tratado que él mismo negoció, lo que está haciendo no es proteger los intereses de sus trabajadores, sino demoler la credibilidad de su propio gobierno como socio confiable en cualquier negociación internacional futura. Ese argumento tiene un peso que va más allá de la relación bilateral con México. Le habla a Europa, le habla a Asia, le habla a todos los países que en este momento están decidiendo si pueden confiar en que los acuerdos que firman con Estados Unidos van a ser respetados o si van a ser tratados como papel mojado cada vez que un nuevo gobierno encuentre conveniente ignorarlos. La credibilidad internacional de Estados Unidos como socio comercial está en juego en este proceso, tanto como los intereses económicos específicos de México. Y eso crea una presión sobre Washington que no viene solo de la Ciudad de México, sino de las capitales de todo el mundo que están mirando
cómo se resuelve este conflicto como indicador de qué tipo de actor internacional es Estados Unidos en este periodo. Pero volvamos a México y a lo que específicamente está en juego en la activación del TEMEC. Los aranceles que Trump impuso sobre productos mexicanos, dependiendo del sector y del momento específico en que fueron aplicados, pueden analizarse desde la perspectiva del TEMEC en varias dimensiones distintas que generan argumentos legales diferentes pero igualmente sólidos. El primero es el argumento de la consistencia con las reglas del tratado. El TEMEC tiene disposiciones muy específicas sobre cuándo y bajo qué condiciones un país miembro puede imponer medidas de salvaguarda o aranceles adicionales sobre productos de otro país miembro. Esas condiciones no son simplemente que el gobierno de turno decida que quiere hacerlo. Requieren justificaciones específicas, procesos de notificación y consulta previos, y una demostración de que las circunstancias que justifican la medida cumplen los criterios que el tratado establece. Cuando Trump impuso aranceles sobre el acero y el aluminio mexicanos invocando razones de seguridad nacional, estaba usando una cláusula específica del derecho internacional que en teoría permite esas medidas en circunstancias excepcionales. El problema es que el TEMEC tiene sus propias disposiciones sobre cómo se interpretan esas cláusulas de seguridad nacional en el contexto específico del tratado. Y la interpretación que los paneles arbitrales han aplicado en casos similares no es precisamente la que la administración Trump necesitaría para ganar ese argumento de manera automática. México tiene casos precedentes de disputas en el marco del TEMEC y del CAN anterior, donde las resoluciones fueron favorables a las posiciones mexicanas en temas relacionados con el acceso al mercado estadounidense. Esa historia de precedentes es parte del arsenal jurídico que el equipo de Brart y los especialistas en derecho comercial internacional que trabajan en este caso tienen disponible. El segundo argumento es el de la reciprocidad y el buen fe en la implementación del tratado. El TEMEC, como cualquier tratado internacional, se basa en el principio de que las partes que lo firmaron lo van a implementar de buena fe, que van a respetar no solo la letra, sino el espíritu de los compromisos que asumieron. Cuando una de las partes usa de manera sistemática los márgenes de interpretación del tratado para aplicar medidas que en la práctica niegan los beneficios que el tratado pretende garantizar a las otras partes, hay un argumento legal sobre la violación del principio de buena fe que puede ser presentado ante los mecanismos de resolución de disputas. Ese argumento es más difuso que el primero, pero puede ser muy poderoso cuando se documenta de manera sistemática porque le da al panel arbitral el contexto más amplio de la conducta de la parte acusada más allá del incidente específico que detonó la disputa. El tercer argumento tiene que ver con los daños económicos demostrables que los aranceles han causado a México. En el sistema de resolución de disputas del TEMEC, demostrar los daños económicos concretos que una medida ilegal ha causado es parte fundamental del proceso porque es lo que determina la magnitud de las reparaciones o compensaciones a las que la parte afectada puede tener derecho. México ha estado documentando esos daños de manera sistemática en los sectores más afectados: el acero, el aluminio, los productos agrícolas, la industria automotriz. Cada sector con sus propias estadísticas de exportaciones afectadas, de empleos en riesgo, de inversiones que se paralizaron o que se reorientaron por la incertidumbre arancelaria. Esa documentación no solo sirve para el proceso legal, sirve también como argumento político y diplomático que cuantifica de manera objetiva el costo que las políticas de Trump han tenido sobre la economía mexicana y sobre los trabajadores de los sectores exportadores. Y aquí es donde la jugada de Sheinbaum muestra su inteligencia más profunda. Porque activar el TEMEC no es solo una decisión legal, es una decisión política con implicaciones que se extienden en múltiples direcciones simultáneamente. Hacia adentro, le dice a los mexicanos que el gobierno no se está quedando con los brazos cruzados frente a las presiones de Trump, que hay acciones concretas, no solo declaraciones, que se están tomando para defender los intereses económicos del país, que la soberanía no es solo una postura retórica, sino una práctica que tiene instrumentos legales reales que se están usando. Hacia los sectores empresariales mexicanos más afectados por los aranceles, les da la señal de que el gobierno está usando todos los mecanismos disponibles para mejorar las condiciones en que operan. Eso tiene un efecto sobre la confianza empresarial que no es inmediato pero que se acumula con el tiempo. Hacia Canadá, el otro miembro del TEMEC, que también está siendo presionado por las mismas políticas arancelarias de Trump, la activación de los mecanismos por parte de México crea oportunidades de coordinación. Cuando dos de los tres miembros del tratado presentan posiciones similares sobre las violaciones del tercero, el proceso de resolución de disputas tiene una dinámica diferente que cuando solo hay uno. Y hacia Washington, específicamente hacia los sectores dentro de la administración y del Congreso estadounidense que entienden el valor del TEMEC y que no quieren ver el tratado desmantelado por las políticas unilaterales de Trump, la activación de los mecanismos legales crea una presión interna en el sistema político estadounidense que puede moderar las posiciones más extremas. Los grupos empresariales estadounidenses que dependen de las cadenas de suministro
integradas con México, los fabricantes automotrices, los productores agrícolas, las empresas de manufactura que tienen operaciones a ambos lados de la frontera, tienen todo el interés en que el TMEC funcione como fue diseñado. Cuando México activa los mecanismos del tratado para disputar medidas que esos grupos empresariales también consideran dañinas para sus operaciones, genera aliados dentro del propio sistema político estadounidense que pueden hacer lobby en Washington de maneras que el gobierno mexicano no puede hacer directamente. Esa dinámica de alianzas cruzadas es uno de los activos más valiosos que México tiene en esta disputa y que la activación del TMEC ayuda a consolidar. Ahora bien, ¿qué puede producir realistamente la activación del TMEC? Porque hay que ser honestos sobre los tiempos y los resultados que este proceso puede generar para no crear expectativas que la realidad no va a poder cumplir en el corto plazo. Los procesos de resolución de disputas en el TMEC no son rápidos. Los paneles arbitrales toman tiempo en constituirse, en recibir argumentos, en deliberar y en emitir sus resoluciones. Estamos hablando de procesos que en el mejor de los casos duran meses y que en los casos más complejos pueden extenderse por años. Eso no significa que la activación sea inútil. Significa que sus efectos se distribuyen en el tiempo de una manera que requiere paciencia estratégica. Los efectos más inmediatos son los políticos y de señalización. Los efectos más duraderos son los jurídicos y los de precedente. Un panel que eventualmente resuelva que los aranceles de Trump violaron el TMEC no va a poder obligar a Estados Unidos a pagar compensaciones de la noche a la mañana, pero va a crear un registro legal que México puede usar en negociaciones futuras, que complica la posición de Washington en cualquier renegociación del tratado y que establece precedentes que van a afectar cómo se interpretan situaciones similares en el futuro. Ese valor jurídico de largo plazo es el que hace que la activación del TMEC sea inteligente incluso si no produce resoluciones inmediatas que resuelvan el problema de los aranceles hoy. Y hay un escenario que también merece considerarse aunque sea el menos predecible de todos. El escenario en que el proceso legal crea suficiente presión sobre Washington para que la administración Trump prefiera negociar una solución antes de que el panel emita una resolución que pueda ser internacionalmente embarazosa. Trump negoció el TMEC en su primer mandato y lo presentó como uno de sus grandes logros. Una resolución que diga formalmente que su gobierno en el segundo mandato violó el tratado que él negoció. Crea una contradicción política interna que puede ser suficientemente incómoda como para motivar una solución negociada que evite ese resultado. Eso no está garantizado. Pero es un escenario que el equipo de Sheinbaum tiene que tener en mente al diseñar la estrategia procesal, porque la presión de los plazos y de los procesos puede crear ventanas de negociación que de otra manera no existirían. La activación del TMEC es por eso mucho más que un procedimiento legal. Es una estrategia de múltiples capas que combina la acción jurídica con la presión política, la coordinación con aliados dentro del sistema político estadounidense, la documentación de daños para la negociación futura y el establecimiento de precedentes que van a importar mucho más allá de los aranceles específicos que detonaron el proceso. Sheinbaum lo entiende. Ebrard lo entiende. Y los equipos de especialistas en Derecho Comercial Internacional que están trabajando en este caso lo entienden. Lo que México está haciendo en este momento no es la respuesta desesperada de un país acorralado que no tiene más opciones. Es la respuesta calculada de un país que conoce sus derechos, conoce sus instrumentos y ha decidido usarlos con toda la sofisticación que la situación requiere. El TMEC que Trump negoció en su primer mandato se está convirtiendo en el escudo que México usa contra las políticas de Trump en el segundo. Hay una ironía en eso que los negociadores mexicanos que diseñaron los mecanismos de resolución de disputas del tratado probablemente aprecian con una satisfacción que merece reconocimiento. Las reglas que se pusieron en el papel durante aquellas negociaciones, que en ese momento parecían concesiones en algunos aspectos, están demostrando tener el valor que tenían cuando se diseñaron. El valor de crear un sistema de frenos y contrapesos que funciona incluso cuando una de las partes preferiría que no funcionara. Eso es lo que significa tener un tratado sólido. No un documento que se honra cuando es conveniente y se ignora cuando no lo es, sino un marco legal con dientes que se activa cuando hay violaciones y que produce consecuencias reales independientemente de la correlación de fuerzas políticas del momento. México está usando esos dientes. Y Washington tiene que responder dentro de los marcos que el propio sistema que creó establece. Eso es el escudo que Sheinbaum activó, no retórica, no declaraciones de soberanía, aunque esas también tienen su valor. Mecanismos legales concretos que operan dentro de un sistema que Estados Unidos tiene tanto interés como México en que funcione, porque si no funciona la credibilidad de Washington como socio comercial, en cualquier acuerdo futuro se destruye de maneras que afectan intereses estadounidenses mucho más allá de la relación con México. Esa es la apuesta, y es una apuesta que México tiene buenas razones para creer que puede ganar, no necesariamente en el sentido de una victoria espectacular y rápida, sino en el sentido de ir construyendo posición a posición
Argumento a argumento, precedente a precedente. Las condiciones para llegar a la revisión del TMEC en 2026 en una posición más fuerte de la que tendría si hubiera elegido el silencio o la respuesta puramente retórica. El tratado está activado, el proceso está en marcha. Y lo que produzca va a definir en parte importante las reglas del juego económico entre México y Estados Unidos para los próximos años. Eso debería importarle a cada mexicano que exporta, que trabaja en una empresa exportadora, que depende de la inversión extranjera que llega porque México tiene acceso garantizado al mercado norteamericano. Es decir, a una porción muy grande de la economía del país y a los empleos que esa economía sostiene. Por eso este proceso técnico y jurídico que no genera imágenes espectaculares importa más que muchos de los eventos que sí las generan. Porque sus consecuencias son reales, son duraderas, y van a afectar las condiciones económicas de millones de mexicanos independientemente de que estén siguiendo o no las noticias sobre los paneles arbitrales del TEMEC. Eso es lo que Sheinbaum activó, eso es lo que está en juego. Y aquí vamos a estar siguiendo cada desarrollo con el análisis que merece. Si crees que México está tomando las decisiones correctas al usar los mecanismos legales del TEMEC, en lugar de solo reaccionar con declaraciones, que el tratado es el escudo más efectivo que México tiene frente a los aranceles ilegales de Trump, y que Sheinbaum está demostrando que la soberanía se defiende con acciones concretas y no solo con palabras, suscríbete al canal. Aquí analizamos lo que está pasando en la economía y la política de México con la profundidad que el tema merece. Activa la campana para no perderte ningún video sobre el TEMEC y la relación con Estados Unidos. Comparte esto con alguien que quiera entender cómo México está defendiendo sus intereses de verdad. Y cuéntanos en los comentarios si crees que los mecanismos del TEMEC van a ser suficientes para frenar a Trump o si crees que México necesita hacer algo más. Nos vemos en el próximo video.